El método del caso es una herramienta que no construye teoría y no pretende transmitir teoría. Lo que pretende es generar hábitos de reflexión, de espíritu crítico y de pensamiento en la audiencia. De tal manera que un alumno coge una situación problemática real, con hechos, con información, con datos, lo contextualiza, coge la teoría que ha leído antes o que ha estudiado en algún curso específico y la aplica para resolver esa situación concreta. Y aplicando esa situación concreta, el profesor, que actúa de moderador o de instructor, va a hacerle caer en cuenta cuándo está utilizando bien esa herramienta, cuándo está utilizando mal. Le va a hacer preguntas que le va a hacer a cuestionarse temas que quizás mientras leía la teoría nunca los había pensado, porque la teoría es eso, es descontextualizada, es una información que en ese momento concreto, cuando uno la estudia, no tiene ninguna relevancia. Adquiere relevancia cuando uno la contextualiza, la lleva a una situación específica y le empieza a dar forma. De manera que soy un firme defensor del método del caso en la situación actual del mundo, en donde la información está disponible y la diferencia entre un buen profesional y otro es cómo uso esa información para poder tomar buenas decisiones y resolver problemas específicos. Te diría que la principal es que él exige a que el alumno abandone una actitud pasiva y pase a tomar una actitud activa. El alumno no llega a sentarse a clases y a escuchar, sino que llega a dar su punto de vista, a compartirlo con otros colegas, a escuchar lo que ellos piensan y a cambiar de puntos de vista, a intercambiar puntos de vista. Y con ese proceso su razonamiento también mejora. A base de dejar de ser pasivo y pasar a ser activo, genera muchas habilidades prácticas de pensamiento crítico. Entonces eso es lo primero, porque normalmente uno comparte un punto de vista, le escucha al otro y si desarrolla esa capacidad de escucha, te haces cuestionar sobre tus propias creencias y sobre tus propias hipótesis. Y dices, esto no lo había pensado, este es un matiz diferente, esta es una óptica distinta, esta persona tiene razón. O también puede ser, no comparto ese punto de vista, pero está bien argumentado, acaba de presentar una serie de datos y de hechos que yo no los había considerado, puede ser que estén bien. No comparto porque me parece que mi análisis es más completo, tiene más números, tiene más respaldo, pero ya te genera un hábito de pensamiento crítico. Tercer tema también donde puedes mejorar es el aprender a respetar opiniones diversas. En cualquier país, en cualquier entorno, en cualquier empresa, siempre es bueno tener diferentes puntos de vista. No es sano manejarse con una sola forma de ver las cosas. O sea, el escuchar a otros y escuchar diferentes puntos de vista te genera una habilidad de esa sensibilidad a saber que hay formas distintas de ver las cosas y que cualquiera de esas alternativas puede resolver bien un problema. No se resuelven todos los problemas únicamente con la visión que uno comparte. Otra habilidad que yo creo que es importante para el alumno es esa capacidad o competencia de expresar bien tu pensamiento propio. Yo creo que en el Ecuador en general somos muy malos para expresar nuestro pensamiento. Políticos, deportistas, presentadores de televisión, todo el mundo cuando conversa necesita muchos minutos y muchas palabras para decir pocas ideas, porque normalmente empieza a elaborar las ideas conforme habla. Y la realidad en el método del caso te obliga a que primero pienses bien lo que vas a decir, construyas tu hipótesis, tu solución, tu alternativa y luego la expreses en público. Entonces eso también es una habilidad, colateral al tema del método del caso. Podría mencionarte más, la última que me gustaría mencionar ahora es el tema de la habilidad para resolver problemas. Hoy día en las empresas, estaba leyendo hace poco un informe que sacó el Banco Mundial de cuáles son las habilidades críticas que buscan en los profesionales. Y la primera que salta es la resolución de problemas complejos, de problemas desestructurados, de situaciones que no están claras, en donde ni siquiera el problema está claramente compartido por todos. Las empresas buscan gente que esté en condiciones de resolver ese tipo de problemas. No problemas técnicos, operativos, que tienen un algoritmo y que son muy fáciles de resolver, sino situaciones más complejas. Y el método del caso, conforme enfrenta a la audiencia, a distintas industrias, a distintos protagonistas, a distintas situaciones departamentales, finanzas, marketing, recursos humanos, emprendimiento, etc., hace pues que esta persona genere esa habilidad para estructurar problemas complejos y pierde el miedo un poquito a enfrentarlos y a poder resolverlos mejor. Las dinámicas de clase, cuando están apoyadas en el profesor, corren el riesgo de que todo el conocimiento evidentemente se asienta en esa persona.
Bueno, hay algunos defectos, digamos, en esa dinámica, como es, por ejemplo, pretender trasladarte una única verdad. Lo que sabe, perdón la redundancia, el sabio que está ahí delante es lo que la audiencia debe aceptar como correcto. Es una persona que se para y dice, señores, la sabiduría es esta, y habla. La dinámica del caso, en cambio, es distinta. No se asienta en el profesor, se asienta en los estudiantes, en los participantes, en quienes están sentados, porque son ellos quienes, en base a su experiencia profesional y a su diferente forma de pensar y de ver las cosas, comparten puntos de vista y crean nuevo conocimiento, dirigidos por el instructor. Pero la dinámica ya no se asienta en él, sino que se transforma en un diálogo mucho más abierto, fundamentalmente apoyado en la audiencia más que en el instructor. La conferencia magistral está sentada en la hipótesis de que hay una persona que sabe y que lo que debe hacer es comunicar al resto su sabiduría. El método del caso parte de la premisa de que quienes saben están sentados en la audiencia, que el instructor quizás conoce por experiencia un poquito más de cosas y está en condiciones de hacer unas conexiones entre distintos conceptos e ideas que los otros a lo mejor no. Pero ya no es la sabiduría de él la que domina, sino es él el que orquesta o dirige la discusión para que el conocimiento de ellos genere ese tipo de conexiones diferentes, que además redundan en beneficio del mismo profesor, porque hay situaciones en donde que el profesor no ha pensado, por ejemplo, y salen en clase alternativas para resolver un problema que nunca el profesor las había pensado y dice, mira, esta también es una posición válida. Entonces el mismo profesor también se beneficia de eso, pero evidentemente hay que capacitarse en ese frente. El método del caso al profesor le obliga a ser más flexible, porque como el profesor tiene que estar escuchando a mucha gente y escuchando distintos puntos de vista, conforme más usa el método del caso, termina acostumbrándose a ser más abierto con distintas formas de ver el mundo. La crítica o desventaja del método del caso es esta, que estamos discutiendo de Apple, de Walmart, de Ducati, de empresas internacionales a las que quizás en Ecuador pues alguna gente no ha ido o sí escuchado, pero no es lo mismo. Un jefe de departamento de marketing en Walmart tiene un presupuesto de $2 billones y siempre digo en clase, bueno, hacer marketing con $2 billones de presupuesto lo puede hacer cualquiera. ¿Cómo haces marketing en Ecuador cuando no te dan presupuesto ni siquiera para hacer una investigación de mercado? Entonces son esas realidades un poco más específicas del contexto por país que a veces no son cubiertas en todos los casos y que hace que el alumno se desvincule un poquito de la discusión. La primera condición sería estudiantes que estén acostumbrados a que el proceso de enseñanza recae en ellos. Que no sean estudiantes que digan, no, mi proceso de enseñanza arranca cuando yo me siento en el aula y el profesor empieza a hablar. Necesitamos estudiantes que tengan esa otra visión, la visión de decir, no, yo soy el responsable de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, yo soy el que lo inicia, tengo que leer el caso, tengo que trabajarlo y después vengo a complementar. Y también necesitamos de estudiantes que tengan un poquito de conocimiento teórico, que por su cuenta lean algo de teoría, la revisen o que antes en el mismo curso pues hayan recibido con el profesor algo de teoría y que después la puedan aplicar al caso particular. Yo diría para los maestrantes, que es gente que tiene acceso a empresas, una primera recomendación es que permitan que los profesores interesados en escribir casos los escriban. No se trata de que la empresa quede bien o quede mal, se trata de contar con material ecuatoriano propio que pueda ser utilizado en el aula y que genera muchísima más empatía. La dificultad que hay en Ecuador con el método del caso, la gran mayoría de empresas son reacias a compartir su información, porque dicen, no, voy a quedar mal, no me va a gustar, eso no es el objetivo. Si ellos nos ayudan con eso, para todos los profesores va a ser una ventaja genial poder contar con material ecuatoriano. Segunda recomendación para los maestrantes, que sean exigentes consigo mismos a la hora de preparar los casos. Que no lean, se queden con la historieta y con la parte más superficial, sino que de verdad hagan un análisis crítico. Y tercero, que aprendan a escuchar. En clase hay que olvidarse del WhatsApp, olvidarse del Internet, del Facebook y concentrarse en lo que la gente que está al lado está diciendo. Porque en función de eso uno aprende y puede tomar después mejores decisiones en su trabajo profesional.